una editorial recupera en 6 volúmenes la Guía de Castilla la Vieja, la obra del escritor y periodista y político falangista que en su juventud se opuso al régimen. Él fue Dionisio Ridruejo, una guía de nuestra provincia que él publicó en los años 70. Precisamente estamos aquí con el escritor y prologuista de este libro, Manuel de Lope. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y con el director de la editorial, Javier Santillán. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo comenzó este proyecto, ¿no? Una gran enciclopedia de allí, de los años 60 más o menos, ¿no? 70, que Dionisio Ridruejo sacó a la luz. Una enciclopedia de todo el país. Sí, bueno, a Ridruejo le encargaron la parte de Castilla la Vieja. Él invirtió muchos años en prepararlo, años 60, el libro vio la luz a principios de los años 70 y muchos opinan que es la mejor guía de Castilla la Vieja que se ha escrito. Nosotros la estamos recuperando con motivo del centenario del nacimiento de Ridruejo, que fue en el año 12, y hemos empezado a recuperarla por provincias. Recuperamos Segovia, Soria y ahora Burgos. Burgos, ¿no? Se incluyó, como bien dices, Javier, dentro de esta guía, ¿no? de Castilla la Vieja. Se la encargaron a él, a Dionisio Ridruejo. Vamos a poner en contexto, ¿quién era? Dionisio Ridruejo fue un personaje quizá de los más interesantes que han existido en la historia de España del siglo XX. En la Guerra Civil, cuando el alzamiento, él era un joven falangista de veintitantos años, 24, 25 años, y fue nombrado nada menos que director de propaganda del régimen, en pleno golpe de Estado, en plena guerra, en el año 36. Residió en Burgos en aquellos años y tuvo un enorme poder, o sea, el poder que puede tener en plena guerra el jefe de propaganda era enorme. Pero acabada la guerra se separó del régimen casi inmediatamente. Franco le confinó, le envió a Ronda, en Andalucía, confinado, y luego llevó una vida literaria, era poeta, una vida literaria pues apagada y oscura, pero tuvo su importancia en toda la intelectualidad española de la posguerra. Le encargó la editorial Destino, en aquella obra importantísima que hizo, esa guía de Castilla la Vieja, le encargó que llevara adelante el proyecto y se ocupó de la provincia de Burgos. Le interesó muchísimo, él era soriano, de Burgos de Osma, pero la provincia de Burgos para él era la provincia mayor, digamos, de Castilla, ¿no? De hecho, le dedicó muchísimas más páginas que las que luego la editorial recogió. Le dedicó casi el doble, el triple de páginas, ¿no? Y creo que la idea de Javier Santillán de recuperarlo ahora en forma particular, en un solo libro, es una gran idea. Sigue siendo una espléndida guía de la provincia de Burgos, salvando ciertas diferencias que son para bien para nosotros, para los que vivimos ahora. Porque lo que Dionisio Ridruejo vio en aquellos años 60 eran iglesias, monasterios, monumentos, retablos que estaban prácticamente abandonados. Los retablos eran oscuros, no brillaban. Y en los últimos años, la prosperidad de España es mucho mayor ahora que la que era en los años 60, pues esos retablos, esas iglesias las podemos ver ahora restauradas, limpias, brillantes y en el estado prístino, original, ¿no? Y en ese sentido la guía tiene un doble valor, que es el de indicarnos aquellos lugares el riquísimo patrimonio que tiene la provincia de Burgos y verlo en las estupendas restauraciones que se han llevado a cabo en los últimos años. Y no me refiero solamente a la ciudad de Burgos, donde todos podemos ver pues, la restauración de la catedral, de los retablos de las iglesias de San Gil, etcétera, etcétera, sino de toda la provincia. Toda la provincia, cualquier pueblo tiene unos magníficos retablos flamencos, es de las provincias más ricas de España, y de eso Dionisio Ridruejo era muy consciente. Y luego también la dimensión histórica de la provincia. Histórica de la provincia en el sentido de que Burgos no por nada es la cabeza de Castilla y la historia de Castilla y en cierto modo la historia de España empieza aquí antes del año 1000 en el norte de la provincia cuando se empiezan a poblar los territorios que llegan hasta el Arlanzón. Y Ridruejo era muy interesado en esta profundidad histórica de la provincia de Burgos. Quizá de todos los libros que hizo de Castilla la Vieja, el más importante y el más interesante sea este que publica ahora Javier Santillán. Y fue su último libro, ¿no? Quizá fue su último libro. Fue el último, sí, fue el último que publicó en vida, desde luego. Luego ha habido cosas, digamos, que se han publicado póstumamente, pero yo quizá también resaltaría un poco el valor patrimonial de la provincia, de su historia,
del que muchas veces no somos conscientes los españoles, ni los castellanos o los burgaleses en particular. España es el tercer país del mundo con más sitios patrimonio de la humanidad. Éramos el segundo hasta hace muy poco, que nos ha adelantado China, pero claro, China es mucho más grande que España. Entonces, quiere decir que la densidad y la riqueza del patrimonio histórico de España es impresionante. Dentro de eso, Castilla la Vieja es la región del mundo con más sitios patrimonio de la humanidad, y Burgos tiene nada menos que 3 sitios patrimonio de la humanidad, y muchos otros sitios que no están considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero que son de un valor incalculable. Juan Benet, que acompañó a Ridruejo en sus viajes por Castilla, decía que lo que se ve de patrimonio en Castilla puede ser un 40% de lo que hubo. Esto nos da una idea del valor casi ilimitado, ¿no? del patrimonio y de la historia nuestra, ¿no? Bueno, yo creo que es una guía que invita realmente a conocer o a volver a conocer Burgos y su provincia, y yo doy fe porque he hecho las fotos para esta edición y me he recorrido la provincia de Burgos durante varios años, recuperando y conociendo muchos lugares que no conocía y que de otra forma yo no habría conocido. Entonces, bueno, la intención, un poco la idea es que esto también sirva para que muchos otros españoles se animen a conocer los rincones de la provincia de Burgos, y por supuesto la capital, que está en los últimos años la han dejado maravillosa. No deja de ser, ¿no?, como bien decís, una guía de viaje. Una guía de viaje, absolutamente. Con además numerosas, ¿no?, fotografías que nos podemos encontrar aquí. Me imagino que se verá, ¿no?, ese cambio. La verdad, como bien dices, ¿no?, lo que reflejó Rodrigo, tiene que ver porque ha habido una evolución, ha habido una restauración, pero sí que habrá anotaciones, ¿no?, de ese Es decir, ha habido una restauración, bien. La historia tiene periodos destructivos y periodos constructivos, digamos. El periodo destructivo de Castilla la Vieja, y concretamente la provincia de Burgos, fue la invasión napoleónica. Los franceses las tropas de Napoleón fueron auténticos depredadores de la región. Los saqueos de conventos, de tumbas, esto fueron innumerables, ¿no? Esto es y al mismo tiempo que existe este pasado destructivo, quizá paralelamente existe un presente constructivo, y es lo que yo señalo en el esfuerzo de restauración que ha habido en los últimos 10-15 años, ¿no? Ahora asistimos, yo he conocido, vamos, de niño, he conocido retablos flamencos que son muy ricos en la provincia de Burgos, extraordinariamente ricos en retablos flamencos y retablos barrocos que no se veían, ¿no?, que eran unos dorados apagados, los cuadros comidos por el humo de los cirios y de las velas, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos unas restauraciones magníficas, ¿no? En Burgos no hay más que ir a ver el retablo de la Cartuja de Miraflores o los retablos de la iglesia de San Gil, y tienes auténticas piezas de museo en el lugar original para el que fueron creadas, ¿no? Digamos, esto es el periodo, digamos, constructivo o positivo de la historia, ¿no?, respecto al tremendo periodo destructivo que hubo 100 años antes, cuando las tropas de Napoleón saquearon la provincia, ¿no? Entonces nos tenemos que felicitar por ello, naturalmente. Has comentado, ¿verdad? Dionisio tenía mucha cercanía con Burgos, mucho entusiasmo. Manuel, ¿cómo lo has querido reflejar tú con ese entusiasmo, como él lo hacía hacia Burgos? Bueno, yo a Dionisio Ridruejo no le llegué a conocer. Murió, digamos, antes de que yo tuviera la oportunidad de conocerle. Yo fui buen amigo de Juan Benet, que fue amigo de él, digamos. Las cosas que yo sé de Dionisio fueron a través del filtro personal de Juan Benet. Es una de estas cosas que uno lamenta en la vida, ¿no? Siempre lamenta no haber conocido a... Y entonces Dionisio Ridruejo fue una de las cosas que me gustaría haberle conocido, ¿no? Las referencias que yo tengo es que todos aquellos que tuvieron contacto con él admiraron a un personaje de una gran densidad humana. Desde luego su comportamiento histórico lo avala, ¿no? Un hombre que fue muy honrado y con una ética personal muy profunda, y que no se sintió en ningún momento comprometido más que con su propia conciencia, ¿no? Y por otro lado, admiro en Dionisio Ridruejo su lengua. O sea, ese castellano puro, muy controlado, muy, ¿cómo diría yo?, sobrio, que se refleja en este libro, se refleja en sus poemas, en las traducciones que hizo del catalán. Es curioso que Ridruejo fue el traductor de Josep Pla al castellano, ¿no? Ahora que estamos en ese conflicto
catalanista español, es muy interesante saber que un personaje tan castellano como Guido Ridruejo fue el traductor de Josep Pla al castellano y el gran amigo de Josep Pla, ¿no? Entonces, de Ridruejo no solamente admiro la persona que no conocí, aquella integridad moral que tuvo, sino que admiro su escritura. Una escritura, un castellano perfecto, limpio, donde no le sobra nada. Es un hombre que escribe ligero de equipaje. Eso es lo que puedo decir del escritor. Cuando me propuso Javier Santillán hacer el prólogo, la verdad es que me sentí muy... experto, ¿no? Sí, personalmente halagado por ello, sí, halagado por ello. Yo lo que lamento es que Benet no haya estado también vivo para compartir el entusiasmo que me ha despertado la obra, la reedición de la obra. Luego, como burgalés que soy, pues naturalmente me siento orgulloso de que la provincia, la ciudad en la que he nacido y en que pasé mi infancia, pues tenga esta proyección, este resucitar en el libro, en la guía de Burgos. Pues seguro que Dionisio lo estará viendo desde algún lugar. Bueno, eso sí, de algún modo la inmortalidad consiste precisamente en esto a lo que estamos asistiendo, en que se puedan publicar las obras. Bueno, pues ahora llega a las librerías, como bien decimos, toda esta guía de viaje dedicada a Burgos, a nuestra provincia y a la riqueza del patrimonio que tenemos. Manuel, Javier, gracias de verdad por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias.